Arrestaron a su madre por su culpa, y cuando los agentes cerraron la puerta, ya sabían que el verdadero problema no estaba en ella, sino en el hijo que había aprendido a mover millones sin mancharse las manos. Lo que estaba en juego no era solo dinero, era la credibilidad de un sistema que había prometido desmantelar a la MS-13 desde dentro, y alguien había decidido poner a prueba ese límite. La captura no fue un error ni una casualidad. Fue la consecuencia directa de una decisión tomada mucho antes, cuando alguien entendió que esconder el dinero era más seguro que exhibir poder, y que usar a la familia como cortina podía funcionar durante años. Funcionó hasta que dejó de hacerlo. Cuando el régimen de excepción empezó a cerrar rutas, casas y nombres, la estructura financiera de la pandilla quedó expuesta, y en el centro de esa red apareció un perfil que no encajaba con el estereotipo. El hijo mayor, el que no gritaba, no tatuaba amenazas y no aparecía en vídeos, pero que tomaba decisiones que comprometían a todos. Para entonces, el dinero ya no estaba quieto. 2 millones no se guardan sin levantar sospechas si alguien empieza a seguir cada movimiento. Alguien autorizó depósitos, traslados, compras que no coincidían con los ingresos declarados. Alguien ordenó que otros asumieran el riesgo visible. Y cuando la madre cayó, el mensaje fue claro: la protección familiar ya no servía como escudo. Lo que podía perderse no era solo la libertad de una persona, era la caída completa de una operación que había sostenido extorsiones, armas y silencios durante años. Si te rompe el corazón que su madre termine en la cárcel mientras él, su propio hijo, mueve millones sin que nadie lo toque, suscríbete y no te pierdas cómo se destapan los secretos que las autoridades quieren mantener en silencio. El despliegue no se anunció. No hubo margen para corregir errores ni tiempo para limpiar rastros. Las órdenes ya estaban firmadas cuando el nombre del hijo mayor apareció como el punto de conexión entre el dinero incautado y las decisiones estratégicas de la MS-13. No era un soldado ni un mensajero. Era el cerebro que entendía cómo mover efectivo sin disparar una sola bala, cómo convertir violencia en capital y capital en control. Y eso lo hacía más peligroso que cualquiera con un arma. A partir de ese momento, todo empezó a cerrarse. Contactos que dejaron de responder, rutas que se cortaron de un día para otro, personas que entendieron que alguien había hablado o que alguien había sido seguido durante demasiado tiempo. La detención de la madre no fue el final, fue la señal de que la investigación ya no buscaba piezas menores. Buscaba responsabilidades. Buscaba saber quién dio la orden de esconder esos 2 millones y quién se benefició de cada movimiento. Entre los primeros indicios apareció una verdad incómoda: no todos los golpes de la pandilla venían de la calle. Algunos nacían en salas limpias, en conversaciones familiares, en decisiones tomadas con frialdad. El hijo mayor no improvisaba. Calculaba. Sabía que si todo salía mal, otros pagarían primero. Y durante un tiempo, así fue. Pero cuando el Estado decidió ir más allá del espectáculo de las capturas masivas y tocar el dinero, la historia cambió. Porque el dinero deja rastro. Siempre. Y cuando ese rastro conduce a alguien que creció protegido, educado para no levantar sospechas, el impacto es mayor. No solo cae una persona. Se desmonta una narrativa completa. Ahora la pregunta no es si él movía los millones. Esa parte ya no se discute. La pregunta es hasta dónde llegó su influencia. ¿Cuántas decisiones se tomaron siguiendo su criterio y cuántas detenciones más dependen de lo que ese dinero revele? Porque si el cerebro ya está expuesto, lo que viene después no es una captura más, es una reacción en cadena que puede arrastrar a muchos que creyeron que nunca serían señalados. Y esa reacción ya había empezado antes de que él cruzara una celda. Porque cuando el dinero se inmoviliza, la lealtad se evapora. Los primeros en notarlo fueron quienes dependían de esos fondos para sostener estructuras completas. Pagos, protección, favores que mantenían todo en silencio. De pronto, nada llegaba. Nadie respondía. Y todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. El cerebro había sido identificado. El problema no era solo lo que él sabía, sino lo que había registrado. Movimientos que no se hacían a ciegas, decisiones que requerían control, listas que no podían improvisarse. Cada millón tiene memoria, y alguien había centralizado esa memoria en una sola figura. Por eso la captura no se limitó a un arresto. Fue el inicio de una presión diseñada para forzar errores, para provocar reacciones desesperadas en quienes todavía creían que podían esconderse. Dentro de la estructura, el impacto fue inmediato. Algunos intentaron borrar rastros, otros se movieron demasiado rápido, y esos movimientos llamaron más la atención de la que pretendían evitar. Cuando una red financiera cae, no lo hace en silencio. Se rompe por puntos débiles, por personas que nunca pensaron estar en el centro y ahora descubren que su nombre aparece asociado a decisiones que no tomaron solos. El hijo mayor había operado con una ventaja clave: nadie lo veía venir. No tenía antecedentes visibles, no encajaba en el perfil clásico, y eso le permitió actuar durante más tiempo del que muchos hubieran resistido.
Pero esa misma ventaja se convirtió en su mayor riesgo cuando el foco cambió. Cuando la estrategia dejó de buscar figuras públicas y empezó a seguir el dinero, su nombre dejó de ser invisible. A partir de ahí, cada declaración, cada documento incautado, cada vínculo familiar empezó a adquirir un peso distinto. No se trataba de probar un delito aislado, sino de reconstruir una arquitectura completa. ¿Quién autorizaba? ¿Quién ejecutaba? ¿Quién se beneficiaba? Y en ese mapa, el rol del hijo mayor no era accesorio. Era estructural. Lo que queda ahora no es una historia cerrada, sino un escenario abierto. Porque si él fue el cerebro de esos 2 millones, la pregunta inevitable es cuántos cerebros similares siguen operando bajo la misma lógica, esperando no ser vistos. Y si el sistema fue capaz de llegar hasta aquí una vez, la siguiente decisión ya no depende de la pandilla, sino de hasta dónde esté dispuesto a llegar el Estado para que esto no vuelva a repetirse. Y esa decisión no se toma en público ni con discursos. Se ejecuta en silencio, con órdenes que no admiten réplica y con una premisa clara: si el dinero habló una vez, puede volver a hacerlo. Por eso, tras la captura, el foco dejó de estar en el detenido y pasó a los márgenes que él había tocado sin dejar huella visible. Cuentas secundarias, intermediarios menores, personas que nunca pensaron estar bajo sospecha y que ahora descubren que su cercanía los convierte en parte del problema. La investigación entra entonces en su fase más delicada. No la del impacto mediático, sino la de las consecuencias reales. Familias que empiezan a ser citadas, patrimonios que ya no pueden moverse, rutinas que se rompen sin explicación oficial. El mensaje es implícito pero contundente: colaborar tarde no borra haber participado temprano. Y callar ya no garantiza quedar fuera. En este punto, la figura del hijo mayor deja de ser un individuo y se convierte en un nodo. Todo lo que pasa por él se revisa, se cruza y se pone en duda. No importa si fue por acción directa o por omisión consciente. La lógica es simple: quien controlaba el flujo, controlaba la estructura. Y quien controlaba la estructura no puede alegar desconocimiento. Lo que más inquieta a quienes siguen el caso de cerca es que nada de esto parece improvisado. Cada paso posterior a la captura sugiere que había escenarios previstos, rutas ya mapeadas y decisiones listas para activarse. Como si la detención no hubiera sido una sorpresa, sino el momento exacto en el que se decidió cerrar el cerco. Eso explica por qué no hay rectificaciones ni mensajes conciliadores. El discurso de tolerancia cero no se ajusta, se ejecuta. Y cuando se ejecuta de esta manera, no busca convencer, busca disuadir. Demostrar que incluso los perfiles familiares, incluso los vínculos que antes se consideraban intocables, entran ahora en la misma lógica de responsabilidad absoluta. La pregunta que empieza a circular, aunque nadie la formule abiertamente, es hasta dónde llega esa responsabilidad. Si el cerebro estaba en casa, si el dinero pasó por entornos cotidianos sin levantar alarmas inmediatas, entonces el problema no es solo criminal. Es estructural. Y admitirlo implica aceptar que el control prometido tuvo fisuras que alguien prefirió no ver a tiempo. Por eso el silencio institucional no es vacío, es cálculo. Cada dato que se libera tiene un efecto en cadena, y detener esa cadena ahora sería admitir que aún hay piezas que no se quieren exponer. El expediente sigue creciendo no porque falten pruebas, sino porque cada prueba obliga a tomar una decisión que afecta a más de un actor relevante. El caso, en este punto, ya no gira alrededor de los 2 millones ni de un apellido concreto. Gira alrededor de una pregunta incómoda: ¿cuántas veces más se permitió que una figura aparentemente secundaria concentrara poder operativo sin ser detectada? Y si esta vez se llegó hasta el cerebro, ¿qué se hará con todo lo que aún no se ha dicho? Porque una cosa queda clara: cuando el Estado decide que el error fue confiar, la corrección nunca es parcial. Se extiende, se endurece y redefine las reglas para todos. Y esa redefinición ya está en marcha, aunque todavía no se haya explicado públicamente quiénes serán los próximos en descubrirlo. La presión que se acumula a partir de ese momento no se dirige solo hacia afuera, sino hacia dentro del propio aparato que permitió que todo ocurriera sin fricción visible. Cada autorización pasada por alto, cada control superficial y cada no parecía relevante empieza a pesar como una decisión activa. Porque si el hijo mayor podía mover millones sin exponerse, alguien tuvo que no mirar, o mirar y decidir no actuar. Ese es el punto en el que la investigación se vuelve incómoda incluso para quienes la conducen. Ya no se trata de perseguir a un operador criminal, sino de delimitar responsabilidades en un entorno donde la confianza fue tratada como un atajo. Y los atajos, cuando fallan, dejan rastros que nadie quiere firmar. Por eso los interrogatorios se vuelven más precisos y menos tolerantes. No buscan confesiones emotivas, buscan confirmaciones técnicas que encajen en un esquema que ya se sospecha completo. Mientras tanto, el impacto se filtra hacia la superficie social de forma desigual. No hay comunicados alarmistas ni advertencias generales, pero sí cambios visibles. Contrataciones que se congelan, revisiones de antecedentes que antes eran rutinarias y ahora se convierten en obstáculos reales, y una sensación compartida de que ciertas relaciones ya no ofrecen protección, sino riesgo. El mensaje no se pronuncia, se aprende por observación. El expediente sigue su curso con una lógica que no admite pausas estratégicas.
Cada vez que una línea parece cerrarse, otra se abre con más alcance. No porque falten pruebas, sino porque lo descubierto obliga a revisar contextos que antes se consideraban seguros. Y ahí aparece la dimensión más delicada del caso. Aceptar que el método funcionó sin violencia, sin amenazas visibles y sin necesidad de exhibir poder. Eso cambia la naturaleza del problema. Porque si una estructura criminal puede operar desde el interior de una familia, utilizando roles socialmente blindados, el desafío ya no es solo policial. Es de diseño institucional. Y esa admisión, aunque no se haga pública, condiciona todas las decisiones que siguen. Por eso no hay intención de cerrar el caso rápidamente. Cerrarlo implicaría declarar que el daño fue contenido, y nadie está en condiciones de afirmarlo con certeza. Cada avance confirma que el hijo mayor no actuaba en solitario, pero tampoco era una excepción. Era una pieza funcional dentro de un modelo que ya había demostrado eficacia. La pregunta que se impone no es si habrá más detenciones, sino cómo se gestionará el efecto acumulado de admitir que el control no fue absoluto. Porque cada nuevo nombre que aparezca no solo suma culpables, también expone un sistema que reaccionó tarde. Y reaccionar tarde, en este contexto, tiene un costo político que nadie quiere asumir de frente. El caso entra así en una fase donde las decisiones ya no se anuncian, se aplican. Sin margen para explicaciones largas ni justificaciones públicas. La prioridad pasa a ser cerrar rutas, incluso si eso implica afectar a personas que nunca imaginaron quedar dentro del radar. La lógica es clara: prevenir ahora es menos costoso que explicar después. Y en ese escenario, el hijo mayor deja de ser el centro narrativo y se convierte en un punto de inflexión. La prueba de que la amenaza no siempre se presenta con los códigos tradicionales del delito, y de que subestimarla puede permitirle crecer hasta niveles que ya no se pueden ignorar. Esa es la lección implícita que se intenta imponer sin decirlo. Lo que queda en el aire es una duda que nadie responde en público, pero que condiciona todo lo que viene. Si esta operación avanzó tanto tiempo sin ser detectada, ¿qué garantiza que no haya otra siguiendo la misma lógica, esperando el mismo descuido? La respuesta a esa pregunta no se dará en declaraciones, se dará en las próximas decisiones. Y esas decisiones, como ya quedó claro, no tendrán marcha atrás. A partir de ahí, la investigación deja de apoyarse en golpes visibles y entra en un terreno mucho más silencioso. No hay redadas espectaculares ni imágenes diseñadas para cerrar el relato. Lo que hay es una acumulación de indicios que apuntan a un problema más profundo. Alguien entendió antes que el Estado que la verdadera ventaja no estaba en la fuerza, sino en la normalidad. Y actuó en consecuencia. Cada documento revisado confirma que el dinero no era el objetivo final, sino el medio. Los 2 millones no estaban ahí para ser gastados ni exhibidos, sino para sostener una red que necesitaba tiempo, discreción y acceso. Y ese acceso se construyó desde dentro, aprovechando vínculos familiares que, por definición, tienden a quedar fuera de sospecha. Esa es la parte que incomoda, porque no se puede neutralizar con más patrullas ni con más cárceles. En los círculos internos donde se evalúa el caso, empieza a instalarse una conclusión que nadie quiere formalizar demasiado pronto. La captura del hijo mayor no desarticula una estructura, la revela. Y revelar algo que estaba funcionando obliga a tomar decisiones que afectan más allá de los implicados directos. Porque aceptar que el método fue eficaz implica asumir que otros pudieron replicarlo, o que incluso lo estén haciendo todavía. Por eso el silencio institucional se prolonga. No es improvisación ni desorden, es cálculo. Cada información que se libera tiene un efecto en cadena, y no todas las piezas están listas para ser expuestas sin provocar un daño mayor. El control del relato se vuelve tan importante como el control operativo, y ambos avanzan con una coordinación que no admite errores visibles. Mientras tanto, el entorno del detenido empieza a sentir el peso real de la situación. No en forma de declaraciones públicas, sino de consecuencias prácticas. Movimientos financieros bloqueados, contactos que dejan de responder y una certeza incómoda. Nadie quiere quedar asociado a un caso que ya no se percibe como aislado, sino como síntoma. La presunción de inocencia existe en el papel, pero la lógica preventiva ya está en marcha. El efecto disuasorio se extiende sin necesidad de ser anunciado. Familias que revisan decisiones pasadas, empleadores que replantean contrataciones y una desconfianza que se instala donde antes había rutina. No es pánico, es adaptación. Y esa adaptación es exactamente lo que se busca provocar, porque modifica comportamientos sin necesidad de imponerlos por la fuerza. El problema es que cada ajuste revela, al mismo tiempo, que el sistema tuvo que corregirse. Y corregirse implica admitir que algo falló. Esa admisión no se hará de forma explícita, pero se filtra en cada medida nueva, en cada protocolo endurecido y en cada margen de tolerancia que desaparece. El control se vuelve más estricto porque ya se comprobó que la flexibilidad fue explotada. En ese punto, el caso alcanza una dimensión que supera a los nombres propios. Ya no importa solo quién movía el dinero, sino cómo fue posible que lo hiciera durante tanto tiempo sin levantar alertas decisivas. Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y por eso no se responde de inmediato. Resolverla exige revisar criterios, responsabilidades y decisiones que hoy sostienen la narrativa de eficacia total. La figura presidencial sigue presente como garantía de que no habrá marcha atrás. No para explicar el caso, sino para fijar un límite.
El mensaje no es narrativo, es operativo. Esto no se negocia. Y cuando una línea se traza de esa manera, todo lo que quede del otro lado pasa a ser considerado parte del mismo problema, sin matices ni atajos. Lo que viene después no se anuncia porque no necesita ser anunciado. La maquinaria ya está en movimiento y detenerla ahora implicaría asumir un costo mayor que continuar. Cada día que pasa sin cerrar el expediente confirma que lo descubierto no se puede encapsular en un solo titular. Hay demasiadas implicaciones, demasiadas conexiones y demasiadas decisiones previas que ahora deben ser revisadas bajo una luz distinta. La pregunta que queda abierta es tan simple como inquietante. Si el cerebro detrás de los 2 millones operó desde un entorno familiar sin generar alarmas inmediatas, ¿cuántas otras estructuras dependen del mismo principio de invisibilidad? Esa duda no se resuelve con una captura, se arrastra. Y mientras siga sin respuesta clara, el caso no puede darse por concluido, porque lo que está en juego ya no es un delito específico, sino la confianza en un sistema que prometió no dejar espacio sin control. Mientras el hijo mayor permanece detenido, su entorno reacciona de maneras que nadie había calculado del todo. No hay gritos ni enfrentamientos, pero hay movimientos. Reasignaciones de recursos, cierres discretos de cuentas, llamadas que se interrumpen abruptamente, contratos que desaparecen del radar. Cada uno de estos gestos es un mensaje silencioso. Si el control se rompe en un punto, puede romperse en todos. Y quien lo comprendió primero, quien movió millones sin ser detectado, ya no tiene margen de maniobra. Dentro de la investigación, el foco empieza a desplazarse hacia los vacíos que permitieron que la operación funcionara durante tanto tiempo. No es suficiente demostrar culpabilidad. Es necesario entender la lógica interna, los patrones de decisión, la cultura de discreción que se convirtió en un arma invisible. Y cada nueva pieza de información que surge confirma lo mismo. La estructura no se sostiene solo con violencia o miedo. Se sostiene con inteligencia, con paciencia, y con la convicción de que nadie va a mirar demasiado cerca mientras todo parezca normal. Esa normalidad es lo que ahora se analiza con precisión quirúrgica. Las reuniones familiares, los viajes, los pagos de rutina, las transferencias aparentemente inocuas, todo es revisado bajo la lupa de la sospecha. Cada movimiento del pasado se convierte en evidencia indirecta de una arquitectura que funcionó durante años sin ser detectada. Y cada descubrimiento genera otro desafío. Cómo neutralizar la ventaja de alguien que ya no está activo sin desestabilizar lo que aún permanece funcional dentro de la misma red. La presión sobre los colaboradores indirectos aumenta sin necesidad de intervención pública. La disuasión se convierte en una herramienta más poderosa que cualquier castigo. Aquellos que antes operaban con libertad ahora dudan, verifican, repiensan sus decisiones. Cada pago retrasado, cada ruta bloqueada, cada contacto que desaparece funciona como recordatorio de que la estructura que antes los protegía ya no existe. Y mientras ellos reaccionan, la investigación construye un mapa completo, conexiones, dependencias, patrones de operación. Y entonces se hace evidente algo más inquietante. No se trata solo de desarticular una red, sino de prevenir que el modelo se replique. Porque si alguien aprendió a mover millones con la misma discreción, con el mismo enfoque en la normalidad, entonces la amenaza no está contenida en un individuo, está en un principio. Un principio que puede repetirse en cualquier entorno donde el control se ejerza desde la invisibilidad. Por eso, cada decisión que se toma ahora tiene doble objetivo: sancionar lo ocurrido y modificar las reglas del juego para que no vuelva a suceder. No basta con arrestar, hay que redefinir los controles, los protocolos, la supervisión, la cultura institucional que permitió que la operación funcionara sin ser detectada. La estrategia se vuelve preventiva, sistémica, silenciosa, porque cualquier error visible ahora podría ser aprovechado por otros con la misma astucia. En la esfera pública, la historia se mantiene contenida. No hay escándalos, no hay titulares sensacionalistas, pero la señal es clara para quienes saben leer entre líneas. El método de operar sin exposición ya no funciona. Para quienes todavía dependen de mecanismos similares, cada día que pasa es un recordatorio de que la seguridad basada en confianza parcial se ha terminado. La nueva lógica exige transparencia en los procesos críticos, responsabilidad absoluta y vigilancia constante, incluso en los entornos más cotidianos. El hijo mayor, ahora fuera de su rol operativo, se convierte en un símbolo involuntario de la vulnerabilidad estructural. No es un caso aislado, es la prueba de que la sofisticación operativa puede superar durante años los filtros de vigilancia tradicionales. Y esa prueba obliga a repensar no solo la acción policial o judicial, sino la arquitectura misma del control financiero, legal y familiar dentro de entornos criminales. Mientras tanto, el efecto cascada ya está en marcha. Cuentas revisadas, patrimonios bloqueados, relaciones disueltas, operadores que desaparecen del radar. Cada acción confirma la lógica que la investigación ha seguido desde el principio. No se trata de un individuo, se trata del sistema que permitió su funcionamiento. Y esa comprensión, más que cualquier arresto, redefine la manera en que se abordarán futuras operaciones similares. Y ahí, en la intersección entre legalidad, vigilancia y estructura criminal, se instala una certeza incómoda pero clara. La captura de un cerebro financiero no garantiza la neutralización de la amenaza, solo evidencia hasta dónde puede llegar la planificación y la astucia. Lo que queda por delante no es mediático, no es espectacular, es estratégico. Es la reconstrucción del control, la redefinición de las reglas y la disuasión silenciosa que obliga a todos a entender que la normalidad ya no protege a nadie.
En ese escenario, los 2 millones dejan de ser solo dinero y se convierten en símbolo de algo más grande. Del poder que tiene la discreción sobre la fuerza, de la vulnerabilidad que genera subestimar la inteligencia operativa y del desafío que representa para el Estado equilibrar acción y prevención. Porque si algo queda claro, es que el control no puede depender de visibilidad ni de amenaza. Debe depender de conocimiento, de anticipación y de la capacidad de neutralizar el principio antes que al individuo. Finalmente, cuando la puerta de la celda se cierra detrás del hijo mayor, nadie en su entorno ignora la lección. El control que parecía seguro ya no existe, la lealtad se mide por prudencia, y la normalidad se ha convertido en riesgo. La estructura no ha desaparecido, pero ha cambiado. Cada movimiento será más calculado, cada decisión más consciente de que los silencios y las rutinas ya no son garantía de seguridad. Y en ese cambio silencioso, el mensaje es contundente. Quien subestimó la amenaza aprendió demasiado tarde que la verdadera vulnerabilidad no estaba en la fuerza ni en la violencia, sino en la confianza mal dirigida. El cerebro fue capturado, pero la lección, es así, seguirá operando mucho después, recordando que incluso la invisibilidad tiene límites, y que el sistema que confía en lo cotidiano sin supervisión está condenado a descubrir sus grietas en el momento menos esperado. Porque al final, el hilo que sostiene toda la operación no era dinero ni poder visible. Era la normalidad convertida en arma, y el Estado acaba de demostrar que incluso la mejor estrategia basada en invisibilidad puede ser rastreada, entendida y, finalmente, neutralizada. La historia no termina con la detención, termina con la redefinición del juego. La regla es ahora clara, silenciosa, irrevocable. Nadie que opere bajo la lógica de lo invisible estará fuera del alcance del sistema, y la certeza se impone sin necesidad de proclamaciones. La discreción no protege, el conocimiento sí. Si te enfurece que el dinero siga en manos de quienes operan desde las sombras mientras otros sufren las consecuencias, suscríbete y acompáñanos a descubrir toda la verdad que nadie se atreve a mostrar.